Programa caliente, vamos a tratar de mantener la temperatura con la que dejaste vos la pantalla. Bueno, buen programa, Marcelo. Muchísimas gracias. Bienvenido ahora formalmente a todos ustedes, programa número 14 de Desafío 2018, aquí esta cuarta temporada en la pantalla de C5N. Mañana, pasado y pasado mañana, jueves, en la Plaza de los Congresos se realiza un nuevo verdurazo. Van a entregar cada uno de esos días 10.000 kilos de lechuga, tomate, morrones, acelga. ¿Quién es? La Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Quiénes son? Es un nucleamiento de aproximadamente 15.000 quinteros, que son los que producen buena parte de las verduras que consumimos nosotros en nuestra casa. En el informe hoy te vas a enterar cómo son explotados, te vas a enterar de qué reclamos tienen, te vas a enterar de los detalles del verdurazo de martes, miércoles y jueves, y te vas a enterar de la abismal diferencia que hay entre el precio que reciben los quinteros, la gran mayoría de ellos inmigrantes bolivianos, residentes aquí hace ya muchos años, varios de ellos, la abismal diferencia entre el precio que reciben ellos por lo que producen, por la lechuga, por el tomate, por la remolacha, por la acelga, y lo que pagás vos, lo que pagamos nosotros en la verdulería o en la góndola del supermercado. Diferencias que multiplican el precio por 6, multiplican el precio por 8 y llegan en algunos casos, dependiendo de cuestiones de temporada, a multiplicar por 20. Escuchaste bien, por 20 el precio que recibe el productor al precio que se paga, que pagamos en la góndola. Ese informe del verdurazo y los reclamos de los quinteros en un ratito. También en el programa de hoy, con José Nathanson y con varios invitados, los desafíos de un peronismo que está en ebullición y por si algo faltaba, esta incomprensible decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría de intervenir un partido sin que hubiera motivos suficientes como para semejante decisión y encima designando interventor nada menos que a Luis Barrionuevo. Mal que le pese a Guillermo Moreno, uno de los desafíos que tiene el peronismo es intentar tratar la unidad. Le vamos a preguntar a los invitados si creen probable o cuán probable creen que el peronismo logre unirse para que, siguiendo la consigna de Rodríguez A, haya 2019. Todo indica que sin unión difícilmente el peronismo tenga chance. Mal que le pese a Guillermo Moreno, vamos a tocar el tema de la desunión o de las partes del peronismo. Uno de los invitados acaba de escribir algo muy lindo. El peronismo es un montón de mantas cortas que intentan ser unidas. Pero antes de eso, vamos a hablar de dedicarle unos minutos al ajuste modelo 2018. En la sociedad hay creciente malestar y en el gobierno hay también creciente preocupación por los precios, por el fracaso del gobierno en domar la inflación. Eso que Macri había dicho que era uno de los desafíos más fáciles que tenía, al gobierno le está costando el 2,3% del mes anterior. Se estima que este mes la inflación no va a estar muy lejana de eso, incluso algunos sostienen que podría estar unas décimas para arriba. En este mes están impactando aumento de tarifas, gas, agua, por supuesto, aumento de transporte, peajes, combustibles atados al precio internacional, que el petróleo ha pegado un salto. Con lo cual, en 4 meses tendríamos 9, quizás algunas décimas más de 9% de inflación, imposible que se cumpla la meta del 15%, es más, los economistas que se animan a pronosticar están proyectando una inflación por encima del 20%, es decir, bastante parecida a lo que fue la inflación del año pasado. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Lo repiten cada uno de los funcionarios cuando tienen que hablar de este tema, de lo indomable que está resultando la inflación. Dicen que a partir de mayo
la inflación va a comenzar a descender y que el segundo semestre intentan evitar, por razones obvias, referirse al segundo semestre, pero lo dan a entender que en el segundo semestre la inflación va a ser mucho más baja. Y lo argumentan, lo fundamentan en básicamente 4 razones. Dicen que las tarifas, el grueso del aumento de tarifas ya ocurrió en estos primeros 4 meses, que en lo que resta del año no hay más tarifazos tan altos como los que hubo. Aseguran que el dólar va a estar mantenido en niveles similares, se pronostica un dólar no mucho más alto de acá a fin de año, y el Banco Central cuenta, y lo ha demostrado, con reservas como para impedir que el dólar dé un salto. Salto, dicho sea de paso, que el gobierno promovió, el salto de principio de año. Entonces, no más tarifazos, o por lo menos no tarifazos tan gruesos como hasta ahora, dólar relativamente quieto, manejo de la tasa de interés. Hoy el Banco Central dice, si eventualmente la inflación no baja como el gobierno quiere, van a subir más la tasa de interés. Y el cuarto punto es a donde quiero detenerme ahora, el ajuste modelo 2018. El gobierno dice, en la medida que cumplamos con bajar el déficit fiscal, esto es menos emisión monetaria, y eso se va a traducir en una desaceleración de la inflación. ¿Cómo está el gobierno reduciendo el déficit fiscal? El primer ingrediente fue tratado extensamente en el programa anterior, de esto se habla hasta el hartazgo, son las tarifas. En la medida que suben las tarifas, el gobierno tiene que gastar menos en subsidio para compensar lo barato que están las tarifas, la diferencia, lo barato en relación al costo, caro para muchos de los que lo pagan, pero barato en relación al costo. Y la diferencia se cubre con subsidios. Esa es una de las maneras en que el gobierno está bajando el déficit, de a poquito, pero lo está bajando. Y es la manera que más se difunde. Pero en 2018 hubo una novedad de la que se habla muy poco y en la que quería detenerme, por eso lo llamamos el ajuste modelo 2018. Fíjense qué ha pasado con el déficit fiscal en el primer trimestre del año. En millones de pesos, estos son datos oficiales proveídos por el Ministerio de Hacienda la semana pasada en conferencia de prensa, disponibles en la web oficial del Ministerio de Nicolás Dujovne, ese que tenía 20 millones en negro que blanqueó. En el primer trimestre de 2017 el déficit fue de 41.344 millones de pesos. En el primer trimestre de 2018 hubo una sustancial reducción a 31.000, es una reducción de 10.343 millones de pesos de déficit, que es aproximadamente un 20% de recorte. Vos podés pensar, bueno, ¿el grueso de eso se debe a que están gastando menos en subsidio? Es una explicación posible. Están gastando menos en subsidio porque han aumentado las tarifas, tienen que compensar menos. Pero fíjense además qué está ocurriendo, y esto es novedoso de 2018. Nuevamente, déficit fiscal bajando de 41.000 a 31.000, cayendo, recortando en 10.300. Fíjense qué pasó con la inversión pública, con el gasto en capital, con la inversión del Estado en el primer trimestre. Cayó de 51.393 a 39.502. Es decir, bajó en 11.891. Uno puede con esto deducir y explicar, sin temor a equivocarse, que la reducción, el recorte del déficit, está explicado por el recorte en la inversión pública, cosa que no había ocurrido en 2017. Por eso, ajuste modelo 2018, donde además de en la primer parte del año, con el aumento de tarifas hay menos gasto en subsidio, hay menos gasto en inversión pública. Muchos creían que una característica, y lo fue, en el 2017, no casualmente un año electoral, que el gobierno hizo mucha obra pública, gastó en obra pública y aumentó el gasto en obra pública. Efectivamente, no es lo que está ocurriendo en 2018. Vamos a desagregar entonces qué tipo de obra pública está recortando en relación al año pasado. En la placa siguiente lo vamos a ver. Esos 11.891 de recorte
en el gasto público, en la inversión pública, los rubros que más lo están sufriendo, que más están aportando a ese recorte, son transporte, de 13.400 y pico, 11.600, esto es una disminución de 1.818 millones de pesos de menos gasto en inversión de transporte. En vivienda, la caída es fenomenal, de 11.102 millones de pesos a 5.020. Esto es una reducción de 50%, un poco más de 50%. Y en agua potable de 4.900 y pico a 3.782, 1.153. Sumado, explican estos tres rubros, buena parte del recorte de inversión pública. Pero una aclaración, acá estamos manejando dinero nominal, no estamos teniendo en cuenta la inflación. No es lo mismo gastar 13.431 pesos en 2017 que gastarlos en 2018, porque en el medio hubo 25% de inflación. Es decir que esta caída es en valores nominales. En valores reales de poder adquisitivo, en poder de compra, en gasto concreto, en inversión, la caída ha sido mucho mayor. ¿Qué responde el gobierno? No puede negar esto, porque estos son datos oficiales, incontrastables, indiscutibles. ¿Qué es lo que argumenta? Y que ahora la inversión pública se va a realizar una parte con los llamados PPP, el Programa de Participación Pública Privada, que se lanza el próximo viernes, que es un nuevo esquema que tiene muchas dudas. Aun cuando eso suceda, difícilmente en el transcurso de 2018 alcance a compensar esta fenomenal caída en la inversión pública que caracteriza lo que hemos denominado en 2018, además de las tarifas, ajuste modelo 2018. Vamos a los auspicios y seguimos con los otros temas del programa. Bueno, no teníamos los auspicios, directamente al verdurazo, aquí con Claudio Martínez, que estuvo en medio de los cajones e incluso yendo a Abasto. Abasto, en el Gran La Plata. Muy buenas noches. Buenas noches, Nos Marcelo. vas a impactar con lo que me estuviste contando antes de comenzar el programa. Esto te lo dejo para el final porque es verdaderamente impactante. De lo que va a hablar todo el día, todos los medios mañana, tiene que ver con el verdurazo. ¿Qué va a pasar? Mañana los productores, los pequeños productores, los campesinos de esta región, los que están nucleados en la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, van a marchar al Congreso Nacional, van a estar mañana, pasado y el jueves. Van a regalar verdura. Atención, 30.000 kilos de verdura en el Congreso, 10.000 cada día, y van a hacer de este modo su protesta frente a los legisladores en una serie de reclamos que después vamos a detallar. Es la manera de visibilizar lo que están sufriendo y lo que están reclamando. Exactamente. Mira, lo primero que quiero mostrarte es un mapa. Hay un mapa que lo va a poner Rodo en la computadora del control. Mira este mapa. Lo que ves allá arriba, no sé si se ve, es La Plata. Sí. Subí un poquito, Rodo. Ahí está La Plata. Ahí se ve La Plata con sus diagonales perfectamente. La zona urbana. Muy bien. Si vos bajás de La Plata, bajás un poco, bajás, seguí bajando un poquito más. Ahí esa zona donde dice Lisandro Olmo. Ajá. Entra un poquito con el zoom y vas a ver, seguí entrando. Vos mirá la cantidad de esos techos. Vos ves esos techos grises, creo que lo están viendo. Esos techos son todos invernáculos. Cada uno de estos. Cada uno de estos recuadritos. Cada uno de estos rectángulos que se ven grises, porque son techos de plástico, son invernaderos o invernáculos. Vos fíjate la cantidad que hay en toda esa... Impresionante. No es solo esta zona, sino también la zona lindera Berazategui y a Florencio Varela. En esta región se produce buena parte de la verdura que consumimos en el área metropolitana. O sea, si vos estás en tu casa y en este momento estás comiendo una ensalada, una tarta o un puré, es muy probable que haya salido de esta región del Gran La Plata. Es muy impresionante, uno al lado del otro. Es muy, muy impresionante. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos alrededor de 15.000 familias. Como vos decías al principio, en su mayoría son inmigrantes bolivianos, ¿sí? Que han venido a trabajar la tierra,
¿Qué es lo que hacen? Bueno, son en general cuentapropistas. Son personas que alquilan, que rentan la tierra, en un 70% son arrendatarios que pagan mensualmente a los dueños de la tierra de esa región un valor que va entre los 5.500 y los 9.000 pesos mensuales. ¿Son predios de más o menos cuánto? Más o menos, son todas pequeñas, mira, si vos lo mirás son todas pequeñas extensiones, ahí se ve bien parcelado. En general son 3 o 5 hectáreas, son grupos de familias, grupos de 3 o 5 familias que se unen para trabajar en estos invernáculos donde vos tenés tomate, remolacha, zanahoria, lechuga, puerro, etcétera, 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 todo lo que consumimos. Yo te diría, mira, que si estos tipos dejan de producir rúcula, se les ocurre dejar de producir rúcula, todos los restaurantes de Palermo se funden, porque no hay más rúcula en Buenos Aires. Mira, nosotros fuimos, el jueves pasado, fuimos con Ezequiel Pisuto, un camarógrafo que da el canal, fuimos a visitar esta región que es muy particular y fuimos a hablar con algunos de los productores. Así que para no mandar fruta, para no decir cualquier verdura, lo que dicen ellos. Te invito a que veamos el informe. Ustedes producen acá y ¿dónde lo venden? Nosotros lo vendemos al mercado. No, de acá al camionero. Viene un camionero y el camionero lo lleva al mercado. Ustedes le venden directamente al camionero, ¿no van al mercado? Sí, no, nosotros no. O sea, nosotros hacemos carga como hoy y hoy todo el día hacemos carga, en la tarde viene el camionero y se lo lleva. Y viene la boleta así. ¿Todos los días viene el camión? Y día por medio, más que todo día por medio. ¿Y cuánto te paga el camión? Por ejemplo, no sé, por decirte un cajón de la lechuga que nos mostrabas recién. Y en la quinta, hoy por hoy están pagando 20 pesos la jaula, ni 20, hay veces ni llevan. Lo tienen que botar porque no lo puedes vender. Y levantarse en la mañana, eso de las 4 de la mañana en verano, invierno será de las 5 de la mañana adelante. Toma mate, después a la quinta venimos, carpimos, eso lo hacemos traje hasta las 12. Después a las 12 a comer, en la tarde ya entramos a las 2 de la tarde o antes, cuando tenés mucha cara para hacer, a las 2 de la tarde o antes a la 1, comé y venía a la quinta. ¿Y cuántos trabajan acá? Aquí en la quinta trabajamos 5. Sí. 5 familias, ¿no? ¿La tierra es de ustedes? Y no, alquilada. Está alquilada. Sí. ¿Cuánto les cobran? Y el alquiler ahorita están cobrando 5.500 de hectárea. 5.500 Sí. La hectárea. De hectárea. ¿Y cuántas hectáreas tienen acá? Son 3. 3 hectáreas. Sí. O sea que son como 16.000 y pico de pesos por mes que pagan ustedes. Sí. ¿Y les rinde? Y no, rendimiento O sea, casi tienen nada. que, digamos, entre 5 familias pagan 16.000 pesos por mes. Sí. ¿Y cuánto les rinde eso? Y hay veces, momentos cuando se vende, sí, por ahí zafás un poco cuando se vende, pero y cuando no se vende, nada más ganas para el alquiler, nada más lo único. Ajá. Y más cuando come, o sea, vos lo plantas el perejil, se lo come, viene la plaga, se lo come todo y no saca casi nada, ¿viste? Este tiempo vino, más que todo, la plaga nos atacó casi todo el tiempo. Y sacamos nada más para pagar el alquiler, para consumir. Y la luz nos viene cara también, la luz en este mes pagamos una locura, pagamos algo de 7.000 por mes, 8.000, bien. Depende, a veces traiga más, puede pagar hasta 10.000 pesos, no sé, es una locura, la verdad que es mucho. ¿Y te los paga ahí en el momento o vos tenés que esperar que él lo venda en el mercado? No, hoy lo vendemos la lechuga, a veces viene la boleta de una semana, hay veces de un mes. En una semana vienen y te pagan lo que vale el Claro, si hoy dijimos, hicimos arreglo, ponelo, yo digo, mira, che, tengo lechuga, los negocios, bueno, ¿cuántas tenés para hacer? Bueno, tengo 30 jaulas, ponelo, supongamos un número. ¿Y a cuánto me va a hacer la jaula? Ponerlo a 20 o a 30 pesos, decir, bueno, a 30 pesos. Y vos le esperás esa plata, no es que el camión te hace el negocio. Hago las 30 y no me lo paga el toque, no me lo paga porque tengo que, bueno, él lo lleva, lo vende, no sé qué sé yo, viene a la semana o al mes, gente viene la boleta, viene tomar, sí. ¿Qué cosas te gustaría que cambiaran en tu vida? Vivir en blanco, tener una hectárea de tierra propia y vivir, que no ser así como decir ordenado o sea, vivir independiente, digamos, ¿no? No como ahora nosotros nos obligamos, bueno, tenemos que hacer para alquiler y tenemos que hacer sí o sí.
o vivir en una casa de material, pues nosotros la mayoría también casa de madera, porque hoy por hoy hay familias que varias se incendiaron, se quemaron y se quedaron sin nada. Y por eso nosotros que queremos vivir ahí, tener una estabilidad propia, bueno, te hace una casa buena, te hace una casa propia, bueno, tienes para tus chicos, todo eso, todos los requisitos. Pero nosotros vos vas a ver una casilla de madera, viendo el fuego, se lo quema todo, listo, quedamos sin nada. No tenemos una vida segura. Niño, ustedes no pueden construir material porque básicamente la tierra... Y sí, eso te estaba por decir. Nosotros, mira, nosotros alquilamos más que esta tierra, podemos alquilar 5 años, ponerlo. Vamos a alquilar hoy, tenemos 5 años. Y nosotros, digamos, me hago una casa de material. No lo hacemos porque el patrón viene, digamos, el dueño de la tierra te dice, hoy lo vendo esta tierra, lo agarro, lo vendo, y bueno, vos tenés que salir con tus cosas, y la casa que vos tenés, ¿quién te la reconoce? Nadie. Y por ese motivo no podemos hacer una casa de material, tenemos que tener una casa hacer una casa simple, porque mañana pasado te vas, listo, no te da pena dejar. Y vos cuando tenés una casa de material, ¿qué vas a hacer? Tenés que invertir, ¿y quién te lo devuelve? Nada, nadie. La sensación de inestabilidad e incertidumbre en la que viven, ¿no? Sí, básicamente de precariedad. En este nivel de precariedad, en estas condiciones se produce la verdura, los alimentos que consumimos en nuestra casa todos los días. Aunque suene un lugar común, la gente que elabora lo que comemos, él debería vivir dignamente y no en esas condiciones de precariedad, inestabilidad, incertidumbre, no saber qué hacer, porque puede venir el día siguiente el dueño de la tierra y querer venderla para que dedicarse a otra cosa. No sé si en los libros de economía estará, pero nosotros le pusimos el título de autoexplotados. Esto sería un caso de autoexplotación porque no es que tienen un patrón que, digamos, los contrata o les paga poco. Estos son autoprecarizados y autoexplotados, digamos. Están en un sistema que es bastante perverso y de esto se trata buena parte de las reivindicaciones que llevan al Congreso esta semana. Vamos a hacer un repaso muy rápido a través de unas placas de cuál es la situación de este sector. Si nos acompañan desde el control con las placas, te cuento. Decíamos, la zona es los alrededores de La Plata, pero también Berazategui y Florencio Varela. Unos 15.000. Unas 15.000 familias son este grupo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en su mayoría son inmigrantes bolivianos. Si vamos a la siguiente placa vas a ver otros detalles de esta explotación. Son 15.000 familias, el 70% de ellos no son dueños de la tierra y pagan alquileres por hectárea que van de 5.000 a 9.000 pesos. En la próxima placa seguimos compartiendo algunos detalles de este fenómeno. Todos los costos que tienen son en dólares. Las semillas que pagan, los bulbos, los fertilizantes, los plaguicidas y las maderas y los plásticos. No sé si vieron ahí en alguna de las imágenes, se veían unos techos destruidos. Cualquier tormenta, cualquier granizo vuela con todo y 4 de estos sectores que ellos llaman corredores, 4 de ellos cuesta alrededor de 70.000 pesos construirlo. Ahí se ven las imágenes de los techos devastados que ellos no pueden producir en esas condiciones porque obviamente si cae una helada, no es este el momento, pero en invierno con una helada no podés sostener las verduras de hoja que ante la menor helada se echan a perder. Seguimos compartiendo otros detalles de este fenómeno. Viven en la precariedad, no pueden construir los terrenos. ¿Por qué? Porque son arrendatarios, no son propios. Entonces, si hacen una casa de material, no se la pueden llevar. Entonces, viven en casas de madera, familias hacinadas, con un esfuerzo muy grande. Yo pude ver cómo hacen un esfuerzo para llevar a todos los chicos al colegio, pero bueno, después se queda toda la familia trabajando y esa es una constante. Vamos a repasar cuáles son algunos de los reclamos que llevan mañana al Congreso. Quieren un mayor control sobre la cadena hortícola, este sistema de cuentapropistas que arranca con ellos, pero sigue con un camionero que a culata de camión se lleva la verdura y la paga una semana. Es bastante precario y es algo que... Ellos no pueden controlar. No pueden controlar el precio. Quieren un observatorio de precios a nivel nacional. Estuvo hace un rato acá en el canal Guillermo Moreno. Cuando él estuvo al frente del Mercado Central, no lo hizo.
El apoyo a la venta directa al consumidor. Una de las posibilidades que ellos tienen es generar mercados donde ellos puedan vender. Lo están sus haciendo, productos. ¿no? De a Intentan poquito. hacerlo, pero con gran embrionariamente dificultad. empiezan a aparecer mercados. Exactamente. Y piden créditos blandos para acceder a la tierra. En otro de los párrafos de nuestro encuentro con Nimio, él nos decía, nosotros no queremos que nos regalen la tierra. Queremos pagarla, queremos, en vez de estar pagando alquiler, tener la posibilidad de acceder a 1 hectárea de tierra para poder plantar y pagar, en vez de un alquiler, pagar un crédito. Vamos a lo más impactante, que te lo guardé para el final. Si nos acompaña la cámara, vamos a ver cuál es la diferencia exorbitante que existe entre lo que ellos reciben a culata de camión, como te decía, del camionero que pasa y que lo paga recién una semana después con suerte, y lo que pagamos los consumidores. Vos Remolacha. fijate. Remolacha, no sé si se ve perfecto, bárbaro. ¿Qué es lo que paga, lo que le paga el camionero al productor? 1 kilo, 6 pesos. El equivalente, ¿no? Esto es Sí. por jaulas, por grandes cajones. Exactamente, esto es lo que ellos llaman una jaula. 1 kilo, 6 pesos. Fíjate cuánto pagamos nosotros en la góndola del supermercado. Por más de 6 multiplica. Exactamente, 40 pesos. Vamos al caso de la lechuga. ¿Sí? El productor, ¿cuánto recibe cuando vende 1 kilo de lechuga? Recibe 3 pesos. ¿Cuánto pagás vos en el supermercado? 50 pesos. Impresionante. Impresionante. La selga se vende por paquete. Vos lo comprás por paquete en el supermercado. El equivalente a un paquete, lo que recibe el productor es 4 pesos. Fíjate lo que pagás en el supermercado. Todos estos precios nosotros los chequeamos a través de las páginas web de los supermercados digitales, digamos. Sí, acá me está diciendo, desde el control, hoy pagó 20 pesos. 23. Perfecto. 23. Paquete de acelga. El tomate, ¿sí? Acá viene pinchado. Con tomate todo. incluido. Con tomate incluido. De 2 a De 2 a 25. 25 pesos el kilo de tomate. ¿Sí? Encima está verde, me dice el director. Y el puerro, el productor paga cobra, mejor dicho, un atado, 10 pesos. ¿Y cuánto lo pagás vos si te querés hacer una tarta de puerro? 80 pesos. Es indiscutible que algo funciona mal y es indiscutible que el reclamo tiene su validez, es indiscutible que el Estado tiene algún rol que cumplir, algo que hacer para que esto no suceda, para que no suceda ni que quienes fabrican, elaboran, producen lo que nosotros comemos, vivan en esa situación, ni que reciban tan poco de lo que nosotros pagamos, o que reciban más ellos que nosotros paguemos menos. Algo ahí no funciona. Bueno, entonces verdurazo, mañana, pasado y el jueves, Exactamente. en el Congreso, 10.000 kilos de verdura se van a entregar de manera de hacer visible un poco lo que quisimos hacer nosotros también. Y el verdurazo empezó acá. Yo empiezo a regalar verdura Hoy ahora vamos a al que quiera, regalar, a los invitados, a los verdura. columnistas, etc. Vos decías que Guillermo Moreno no hizo en su momento... Exactamente. Podría haber hecho algo. Manejaba el mercado central, manejaba la Secretaría de Comercio. Vamos a hablar ahora de peronismo. En breves instantes. Bueno, estamos con 3 analistas de la situación política, quienes invitamos para hablar de los desafíos que enfrenta el peronismo. Nuestro amigo Leonardo Rosso de la izquierda, Fernando Rosso de la Izquierda Diario, Ana Natalucci, directora en Ciencias Sociales, especialista en temas sindicales también del peronismo, y Martín Rodríguez, escritor, ensayista. A los 3, gracias por venir. Los invito para que después se sume José a escuchar la columna, a ver la columna de José sobre los desafíos del peronismo y después hablamos los 5, ¿les parece? Dale. Muy buenas noches, José Natanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar de los desafíos del peronismo. En realidad, vamos a sintetizar en un gran desafío del peronismo, después podemos en la mesa desarrollar otros, que no es, desde mi punto de vista, la intervención de la jueza Servini de Cubría sobre la estructura formal del PJ, no porque la intervención no haya sido una barbaridad jurídica y algo realmente muy difícil de justificar, sino porque el peronismo siempre se ha caracterizado por su capacidad de desbordar la estructura institucional del partido. Digamos, el peronismo siempre tuvo un componente movimentista, un tono movimentista que le permitió desbordar la estructura formal del partido. De hecho, Cafiero le ganó a la ortodoxia de Herminio Iglesias por afuera del partido,
Massa le ganó al peronismo oficial por afuera del partido en 2013 e incluso Cristina, desde cierto punto de vista, con Unidad Ciudadana le ganó al randacismo, que era el que tenía el sello, que se había quedado con el sello oficial del peronismo. El peronismo estuvo intervenido varias veces, no es cierto que no haya estado nunca intervenido desde la Revolución Libertadora, de hecho entre 2005 y 2008, cuando se normalizó y Néstor Kirchner asumió la presidencia del peronismo, el PJ nacional estuvo intervenido, pero vamos a decir que el principal problema del peronismo no es la cuestión de la unidad de los dirigentes, aunque es un problema grave, no es la cuestión de la intervención de la estructura formal, sino la enorme heterogeneidad del campo popular. El mundo popular, el mundo del trabajo, el mundo de los sectores más pobres, que es el mundo que el peronismo nació para representar, es un mundo que se ha ido fragmentando y se ha ido atomizando, por lo menos desde la dictadura. Vamos a ver una placa que ilustra un poco esto, ¿no? Ilustra un poco, fíjate, Marcelo, esto es una pirámide social. Vemos cómo era la estructura de clases en 1974 y en el 2004, es decir, antes del proceso y antes del menemismo y después del proceso y después del menemismo. Fíjate y les pido que presten atención a los sectores más bajos, a los que están en la base de la pirámide social. El sector indigente, que era el 2% del 74, trepaba el 15% del 2015. El sector pobre del 4 pasaba al 27 y el sector medio-bajo pasaba del 15 al 27. En el medio, obviamente, ocurrió la dictadura, decíamos, ocurrió el menemismo y la estructura de clases argentina cambió, mutó de una manera muy dramática. Obviamente, parte de esto se recompuso durante la década kirchnerista, pero fue una herida que no se terminó, digamos, de suturar del todo. Es una manera de verlo, ver cómo el mundo popular, el sector popular se fue ensanchando y se fue a su vez dividiendo entre sí. Vamos a ver una imagen de un libro que yo recomiendo muy enfáticamente y que ayuda a ilustrar esto. Estamos hablando de Conurbano Infinito, el libro de Rodrigo Sarazaga y Lucas Ronconi, que lo compilaron para siglo XXI. Y lo que dicen ahí, sintetizando muy rápidamente la idea, es que el mundo popular hoy en realidad está dividido en 3 submundos. El mundo de los desocupados, el mundo de los trabajadores informales y el mundo de los trabajadores formales de salario bajo. Primer dato importante, hoy en la Argentina se puede tener un trabajo formal y al mismo tiempo ser pobre. Esto hace 30 años, digamos, antes de la dictadura del menemismo, por usar la referencia anterior, no ocurría. Antes vos tenías trabajo y dejabas la pobreza, salías de la línea de la pobreza. Hoy es muy fácilmente posible tener un trabajo formal y ser pobre. Esto se suma a un nuevo dato, ¿no? Esta especie de fragmentación y heterogeneización del mundo popular, que lo vamos a ilustrar con una placa, que es la dificultad para representar las nuevas realidades del mundo del trabajo. Fíjate, Marcelo, esta es la evolución del trabajo no registrado en la Argentina desde el 93 hasta el 2017. Se ve muy claramente cómo aumenta con la crisis del 2001, cuando el trabajo informal llega efectivamente a tocar un techo de casi el 50%, baja también de manera muy dramática a partir de la crisis. Veamos de nuevo la placa, si les parece, veamos cómo baja el trabajo informal desde el 50 al 35, pero cómo nunca logra romper un piso del 30-35%. Después tenemos, José, una columna con Olivia Sor precisamente sobre la informalidad en Argentina. Efectivamente, hay una persistencia de la informalidad y un núcleo duro de informalidad que es muy difícil de representar políticamente. Pensemos en la informalidad desde una persona que tiene un trabajo que no está en blanco, una empleada doméstica, puede ser un peón rural, que son los 2 sectores donde hay más persistencia e informalidad, pero también una persona que trabaja en una pyme o incluso una empresa grande y que no está en blanco. Puede ser también un cuentapropista. Este es otro dato importante del mercado laboral argentino, que es el auge del cuentapropismo, la expansión del cuentapropismo, que muchas veces este gobierno se lo imagina como personas que se dedican al software de punta o al diseño o algún sector de este tipo, de clase media, universitario y demás, pero que en general, en su mayor parte, estamos hablando, por ejemplo, de un panchero de Constitución, por decir algo, de un vendedor ambulante de once, digamos. Este es el cuentapropismo que viene creciendo en la Argentina. Hay una dificultad para representar a este sector social. Y al mismo tiempo, otro dato importante que también contrasta con la realidad por ahí del sentido común de un sector de la sociedad, que es el reemplazo de la movilidad social ascendente por el consumo. Es decir, el ideal de movilidad social ascendente, que es uno de los ideales claves de la cultura política argentina, se ha ido reemplazando de a poco por un ideal de consumo. Es decir, yo como Estado no puedo lograr que tu hijo se convierta en abogado, en doctor o en ingeniero,
pero puedo lograr que tenga zapatillas de marca, digamos. Esa es por ahí un poco la idea. Bueno, vemos una foto, esto es una foto típica del 17 de octubre de 1945, vemos los trabajadores que llegaron desde los conurbanos, desde el conurbano de Buenos Aires, caminando en muchos casos, cruzando los puentes, remojándose las famosas patas en la fuente. Lo que quiero marcar con esta foto es que estos trabajadores, Marcelo, que estamos viendo acá, se parecían entre sí mucho más de lo que se parecen entre sí hoy. Es decir, el mundo popular se ha ido fragmentando, se ha ido heterogeneizando, ha ido afianzando demandas diversas entre un trabajador formal que reclama por el impuesto a las ganancias y un trabajador informal que en realidad necesita el plan social para vivir y que por ahí viven medianera de por medio, que por ahí son primos, digamos. Entonces, el mundo del trabajo, que es el mundo que el peronismo nació para representar, es un mundo que está fragmentado, que está astillado y que está atomizado. Creo yo, esta realidad sociológica creo que es uno de los grandes, si no el gran desafío del peronismo. Vení, José, sumate a la mesa. ¿Cómo no? Bueno, Martín, Ana, Fernando, ¿es esa, como imparten, desafío del peronismo, el poder representar esa sociedad pobre, más fragmentada que antes, donde estaba la columna vertebral, o piensan que hay otros? Sí, si arranco yo. Yo creo que hay comparto bastante el planteo de José. Me parece que el peronismo, uno diría, para sintetizar, y la dificultad de sintetizar algo tan heterogéneo es que pasó de ser el partido de los trabajadores a ser el partido de los pobres, ¿no? Eso es un aspecto. Y eso es un aspecto que significa también su autosegmentación, ¿no? Es decir, es el partido, cuando hablamos de peronismo tal vez la figura más potente que tuvo en la provincia de Buenos Aires es un partido de la tercera sección electoral con una representación un tanto segmentada, me parece a mí que sería de los pobres. Y después tenés, conviviendo con eso, una realidad de peronismos provinciales que son algo así como partidos conservadores provinciales, ¿no? Que son también partidos digamos, en provincias con distinto nivel de desarrollo, pero que no han sido, porque ahora se plantea mucho esto, ¿no? Que no han sido, cuando se juzga hoy, en el presente, la relación de los gobernadores peronistas con el macrismo, me parece a mí que se pasa por alto cómo era la relación, y si no, también no entrañaba mucha tensión entre esos gobernadores y el poder central del kirchnerismo. Me parece que una cosa que pasa desapercibido y que hoy se ve más al descubierto porque el peronismo no está en el poder es todas las tensiones que se fueron acumulando a lo largo del tiempo entre los peronismos, vamos a llamarlo así, a riesgo de sonar demasiado porteño, pero los peronismos conservadores de las provincias y el kirchnerismo que tenía sobre todo un cierto imperio en la zona metropolitana, ¿no? Me parece que ahí había una tensión que en ese momento se resolvía, esta heterogeneidad que plantea José me parece que se resolvía por arriba, se resolvía desde el poder. Y hoy eso está como a cielo abierto. ¿Ana? Sí, estoy de acuerdo con esto y diría además que es histórico, porque cuando uno mira la conformación del peronismo allá en los 40 es el mismo proceso. Una cosa es el peronismo más metropolitano, con una clase trabajadora homogénea, y otra cosa eran las aristocracias provinciales que se sumaban, y en eso siempre opera desde arriba. Y la otra cosa, digamos, que también estoy de acuerdo con el informe de José, es esta heterogeneización del mundo popular y las dificultades del peronismo para resolverlas. Ahí yo diría que si uno pudiera hablar como de crisis del peronismo, uno podría pensar en dos etapas. Uno es post-83, donde, digamos, la primera elección, donde Perón ya no está, digamos, entonces ahí el liderazgo, digamos, y ahí hay una crisis al interior, y eso da como proceso la renovación peronista y una idea más de despojar al movimentismo del peronismo y transformarlo en un partido político clásico. Y la otra transformación es con el neoliberalismo, ¿no? Y el viraje que un sector del peronismo asume. Y ahí hay una fractura que se ve adentro del peronismo como partido, como fuerza política, y también en el sindicalismo. Y esa fractura de algún modo es inescindible, ¿no? Cuando se habla de la unidad. Bueno, pero ¿cómo haces una unidad con tal fractura? ¿No? Pareciera una unidad de cúpulas, pero en términos de representación pareciera difícil. Ahora vamos a la pregunta sobre la probabilidad de que aquel 2019 haya unidad. Pero antes quería, Fernando, sí, desde la izquierda, ¿cómo se ve? Sí, me siento un poco como un entrismo analítico, digamos. Yo coincido, lo que me parece que hay que sumar ahí es, digamos, porque coincido con la descripción, pero es que no fue una tormenta natural, ¿no? Que vino y de repente dividió el mundo de los trabajadores, la experiencia menemista, peronista menemista, y eso queda en la experiencia colectiva, me parece a mí, fue, digamos, después del menemismo que quedó fragmentado todo eso. Se recuperó el empleo durante el kirchnerismo, crecimiento económico, el 2001 como impronta,
pero quedó un núcleo de pobres estructurales y sobre todo en el segundo mandato hubo un enfrentamiento, recordémoslos ahora, digamos, de impuestos a las ganancias, de... digamos, contra los docentes, contra los trabajadores del subte, contra los petroleros que ganan mucho, etcétera. Entonces, me parece que ahí hay una responsabilidad política, en este caso la versión del peronismo, del menemismo y del peronismo kirchnerista, como para haber facilitado en cierta medida el triunfo del macrismo o la interpelación del macrismo a esos sectores, y porque no creo que sea una cosa natural, digamos, ¿no? Y no sé si tuvo la intención de reconstruirlo. Y ahora tiene un problema programático. Hay un peronismo que se plantea hacer como dijo Mazot en el blooper que hizo en el programa del AGE, que venga un peronismo pero que mantenga gran parte del programa de Cambiemos. Urtubey y toda esa gente dicen, bueno, queremos mantener este programa de Cambiemos, todo lo que está haciendo, y un peronismo kirchnerista que, digamos, levanta un programa cuando las condiciones para la cual lo hizo no existen más. Ni las políticas post-2001, ni las económicas del ciclo económico que cambió en Latinoamérica, ¿no? Vayamos entonces a la pregunta. ¿Cuán probable creen que es la unidad del peronismo en vista de las elecciones presidenciales? Bueno, las condiciones no son solo objetivas, ¿no? Como un poco lo que decía Fernando, hay que construirlas, ¿no? Si tiene que haber voluntad. El peronismo hubo etapas de riesgo, como la del 83, y existió un Antonio Cafiero que imaginó la renovación peronista, ¿no? Es decir, la tarea, porque uno dice el peronismo, ¿y quién lo hace? ¿No? Es decir, no es un acertijo, una cosa esotérica. Es decir, el peronismo lo hacen los hombres y las mujeres que forman parte de ese movimiento. Fundamentalmente los dirigentes. Bueno, fundamentalmente. Y en un momento lo hicieron, pensaron un escenario que no estaba dictado ni por un focus ni por la tradición histórica. Lo tuvieron que hacer. Yo creo que hay cuestiones ideológicas. A la renovación. Sí, a la renovación peronista, por ejemplo, o al mismo Duhalde, en el 2001. Digamos que no es una figura tan querida por ciertos sectores de la sociedad, pero que a su modo se puso al hombro lo que fue la salida institucional de la convertibilidad y además la ruptura como dijo también Fernando, coincido, con un sector del peronismo menemista. Es decir, sí, lo enfrentó a Menem. Exacto, sí, y lo enfrentó y él colocó, y no se puede decir de otro modo, colocó a Kirchner en una situación inmejorable, al menos para hacer, con una ayuda de Servini de Cubría, que fue la que habilitó el Congreso de Lanús. Pero quiero decir algo más. Hoy, me parece a mí, que sí, le hizo favor a todos los peronistas. Servini de Cubría, nadie puede... Buena parte sí hay, Exacto. Es la que ella puede garantizar la unidad. Puede ser la estrategia. Hay dos cosas, me parece a mí, que es, en principio, hay una frase que me encanta repetir de Ricardo Sidicaro que decía en el 2001 la gente cantó que se vayan todos y solo se fueron los partidos. El peronismo tardó más en irse, no había que mudar más cosas, ¿no? El radicalismo se fue más rápido, pero tardó más. Me parece que hay algo de la idea de partido que sobrevuela esto en un sentido de ausencia. Vos decís, por ejemplo, un dirigente peronista dijo, ¿cómo se logra la unidad? Si todos creen que pueden ganar. Si todos los sectores se pueden descomponer rápido, entre peronistas más clásicos, kirchneristas, van a unas PASO y creen que pueden ganar. Esa sería una condición. Y para mí la condición que completa eso, y que en algún sentido le daba sentido... Cuando decís que puedan ganar, es que las PASO sea competitiva. Claro, que tengan una expectativa. Sí, digamos, ¿no? Que sientan que les conviene estar más adentro que para afuera. Digamos, por empezar porque negocian y porque una negociación es el triunfo de las partes. Todos se llevan algo de esa posibilidad de una PASO, ¿no? Entonces todos deberían sentir que pueden ganar. Y lo que completa esto es que los que pierden no sientan que pierden todo. O sea, ¿qué garantizaba un partido político en los 80? La edad dorada para los politólogos, menos para el país, digamos. Pero ¿qué garantizaba? Que el que perdía tenía una cuota, tenía algo, tenía una minoría, tenía convencionales en la próxima convención de Olavarría, no sé, tenía algo. Es decir, hoy es una política más caníbal, en un punto más encarnizada, y me parece que no le da garantías al que lleva más las de perder. Martín dice, tiene que haber voluntad. Ana, ¿vos ves voluntad en los dirigentes como para llegar a una unidad significativa de lo que hoy son las distintas partes, estas mantas, ¿no? Sí, mantas cortas. No pareciera, sí, es una buena frase. No pareciera que hubiera voluntad, pero además yo creo que hay una ruptura cuando uno mira, digamos, hasta 2005, es cierto, digamos, Duhalde logró reordenar el peronismo. Ahora, cuando uno mira 2005 en adelante, Barrio Nuevo se fue del kirchnerismo ya, digamos, cuando se va Duhalde en 2005. Es decir, lo que pasa es que el kirchnerismo mantenía la hegemonía partidaria, que fue lo que permite la recomposición del partido en 2008. Pero lo cierto es que durante todo el kirchnerismo el PJ estuvo partido y tanto Cristina como Néstor tuvieron discusiones con gobernadores, digamos, durante todos sus mandatos. Entonces, desde ahí pareciera que es difícil que en poco tiempo
pudiera haber algún tipo de voluntad por zanjar esas diferencias. Ahora, Ana, vos que trabajás tanto el tema sindicalismo, ¿vos crees que el sindicalismo puede ayudar a suturar esa herida, digamos, de la dirigencia peronista? No, yo creo que no, yo creo que el sindicalismo está muy partido y me parece que la incapacidad de algunos sectores de poder hacer, digamos, de restabilizar un único secretario general antes del Mundial, como era la idea, que es cuando la mayor cantidad de paritarias se cierran, esa imposibilidad lo que demuestra es que hoy nadie tiene la capacidad de conducir solo la CGT. Y ahí me parece que sí es importante esto que decía Martín, salvo que ahí vean un escenario de una ofensiva por parte del gobierno, donde, digamos, ahí no solo pueden sentir que todos ganen algo o que pueden perder mucho. ¿No? Esa es otra opción. Como analistas, ¿cuánto creen que importa el hecho? Se los escucha a los dirigentes de los distintos sectores decir, por lo menos hablar, muchos de ellos a favor de la unidad, todos ellos con mayor o menor énfasis cuestionando al gobierno. Ahora, no hay una sola idea sobre unidad alrededor de qué, que no sea oponerse a cuestionar al gobierno. ¿Creen que hoy eso es necesario? Lo propositivo, lo programático, las nuevas ideas, los proyectos que enamoren, que tienten a la sociedad, que seduzcan, o en la política de hoy eso es pasado. Mira, yo creo que hay una dependencia, digamos, en el caso de los gobernadores hay una dependencia y que también rigió bajo el kirchnerismo de la caja central, de la Casa Rosada, y que por lo tanto tienen que subordinarse en gran parte a hacer opooficialismo, como diría Berbisky, ¿no? Tenemos que unirnos alrededor de un proyecto. Sí. Y no se les escucha una sola idea, que no sea criticar al gobierno anterior y en alguna medida reivindicar. ¿Qué le podría, la pregunta por ahí para mí, ¿no? Podría ser, ¿qué le podría ofrecer el peronismo hoy a la sociedad que no le haya ofrecido el kirchnerismo? Digamos, que no sea una defensa a posteriori de lo que se hizo. Sí. Es que a mí me parece que esa fue el gran ausente de la campaña del Frente para la Victoria en 2015, que no había una promesa futuro, había, bueno, nosotros hicimos esto, somos esto, representamos esto, pero no había una promesa. Yo tengo una diferencia con Fernando. A mí me parece que la crisis del 2009 lo que demuestra es una limitación estructural en la economía argentina. No es solo un problema de voluntad doméstica. Hay un problema de cómo se articula el capitalismo internacional, de la ofensiva de los sectores neoliberales en el mundo, que pusieron en una situación, que mostraron la debilidad de la economía nacional. Y me parece que hoy ningún sector, tampoco el del gobierno, está demostrando algún tipo de lectura respecto de ese proceso. Y no necesariamente esa crisis podría haber estado agotada, ¿no? Uno podría ver en algunos países donde todo el tiempo surge como algún síntoma de reactivación de esa crisis. Volviendo al tema del peronismo, sí, efectivamente no hay una promesa ni un proyecto que logre resolver, bueno, cómo no gestionar una crisis, sino cómo resolver algún tipo de esos problemas estructurales. Sí, ahí hay una idea del centro, ¿no? Que dice el peronismo Pichetto, del centro. Recuperar el centro, y eso supone, porque Pichetto en otra línea lo explica, ¿no? Como una línea más programática, más de agenda, más recuperar. Yo creo que el peronismo fue... Los grandes liderazgos, y no hay que ir a 60 años, los últimos liderazgos fueron hijos de la crisis. Es decir, Menem llegó pisando las brasas que había dejado, por lo menos la hiperinflación de mínima. Y el tándem dual de Kirchner, ¿no? El crack del 2001 y el país en llamas que había quedado. Entonces, es decir, el peronismo, una situación más gris. No quiero entrar en el juego semántico de cómo calificar esta época, pero una situación más gris, donde hay una cosa más controlada, pese a que hay crisis o pese a que hay dificultades económicas, como explicaban ustedes. Digo, ¿sabe ser el peronismo ahí? ¿Es de centro el peronismo? Mi hipótesis medio así de raje es que lo es por promedio histórico, porque se ha movido entre extremos y al final le dan el centro. Es decir, quienes tienen vocación de centro y vocación de partido son los radicales, y si algo hicieron fue vaciar tal vez de gente o de cuestiones, digamos, su cruzada, su política. Entonces, el peronismo... Uno diría, tendría que esperar, pero nadie espera. ¿Cómo se hace en política para esperar? Tendría que esperar una crisis y queda feo, ¿no? Es decir, estoy esperando que fracasen para eso. Mientras tanto, las propuestas, también se ve que las propuestas más, de algún modo, imitativas o más que se parecen más al gobierno, ya se va demostrando que en las provincias votan original. Pasa en Córdoba, pasa en Salta, ¿no? Que para votar algo que me parece lo amarillo, voto el original. Y no tengo el riesgo de tener un peronismo que al final de la película puede pactar entre ellos todo, ¿no? Por último, Fernando, el hecho de todo indica que
muchas de las provincias gobernadas hoy por el peronismo van a adelantar o desdoblar las elecciones. De manera de, uno entiende, no verse arrastrado a lo que uno supone, ellos temen, sería un triunfo de Cambiemos en la presidencial. ¿Lo interpretan así? ¿Lo leen así? Sí, al parecer por la actitud de los gobernadores parece que efectivamente puede ser así. Ahora, a mí me parece que falta bastante todavía para las elecciones, que habría que incorporar el factor macrismo, digamos, en esta discusión, que para mí es la otra manta corta, porque todavía tiene la que falta, porque todavía tiene bastante, digamos, hoy salen los datos de inflación, el propio gobierno y el propio Clarín le saca una tapa diciéndole que no pueden controlar la inflación. Hay muchos imponderables en ese sentido, paritarias que se están discutiendo, un montón de cosas que pueden variar esta dinámica alegre o propositiva que tiene el gobierno. Y tomando lo que decían, para mí hay una crisis efectivamente de la representación del mundo obrero o popular, efectivamente hay una crisis. No está dicho que el peronismo, que se va a resolver siempre por el lado del peronismo, está lleno de partidos históricos en el mundo, la socialdemocracia europea, que entraron en crisis y ya está, lo lamento no sé, por mis amigos peronistas, digamos, pero no necesariamente va a ser esa resiliencia eterna. Y particularmente de la izquierda, cuando hubo, digamos, una crisis, lugares donde hubo una crisis de este tipo que adelantaron, hay una competencia política de la izquierda, por ejemplo en Jujuy, donde hubo una crisis importante del peronismo y llegó al 25% de los votos, o en Mendoza también. ¿Vamos a hacer entrismo en la izquierda? No sé, pero digo que también hay una pelea por la representación política, donde, por lo menos en Argentina y también en el mundo, hay una pelea desde la izquierda para pelear esa representación política. Martín, ¿no? Ana, Fernando, muchas gracias por venir. No, ustedes. Vamos a un breve corte y cuando volvamos con Olivia Sor, nuestra columnista sobre informalidad, otro de los males crónicos de la economía argentina.